Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Por una vida libre de violencia. Mujer, rompe las cadenas de la violencia. Alto a la violencia doméstica. Cero tolerancia al maltrato. Si te pega, no te quiere ni te respeta. No calles, denúncialo. Es tu derecho. Libertad para los presos políticos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa. José Miguel comenta y el latigazo, en la gran cadena exitosa en los 95.3 FM y en YouTube, en Facebook y en Twitter, también en etvpanama.com y en Instagram. Allí está nuestro programa. Y hoy, en la tercera y última parte de nuestros especiales de esta semana, que estamos promoviendo los derechos humanos. Estos especiales, promoción de los derechos humanos y la democracia. Eso es básicamente el objetivo de nuestro programa, que sepamos nuestros derechos y nuestros deberes como seres humanos y también que promocionemos nuestro sistema, el sistema de libertades que se llama democracia. No es el mejor, no es pero es lo mejor que tenemos en este momento. Y quiero hablarles un poco de nuestra democracia que ha venido en el sistema de elecciones, ha venido perfeccionándose después que cayó la dictadura militar con la oprobiosa invasión norteamericana de 1989. Después de eso, nuestro país ha entrado por primera vez en su historia republicana en verdaderos procesos democráticos incuestionables, donde gana la oposición siempre el mandato en el quinquenio. Que hay que perfeccionarla, que hay que mejorarla, que nuestro sistema democrático tiene retrocesos, tiene avances, tiene cosas que hay que mejorar. Sí, es cierto, toda obra del hombre tiene que mejorarse día a día y las nuevas generaciones tienen que ir aportando y llenando esos vacíos que se están viendo en nuestras democracias y en nuestros procesos democráticos, en nuestras libertades individuales. Es nuestro derecho y nuestro deber participar en las mejoras de nuestro sistema democrático. No solamente quedarnos en ser ciudadanos, sino en partícipes de esto. Y esto es un ejercicio de la democracia, la libertad de expresión, el poder llevar información a la gente de todo tipo. También el poder criticar las acciones que consideremos están equivocadas, buscar la información correcta y darla a conocer. Y eso es hacer el cuestionamiento de contrapeso
a los que ejercen la función pública coyunturalmente y que tienen que respondernos a nosotros. Entonces, en esos principios nosotros vamos a hablar de eso. Pero para hablar de democracia también tenemos que hablar de lo que es antítesis de la democracia, lo que es el socialismo y lo que en su momento se llamó el comunismo o marxismo-leninismo, que llevó la teoría del socialismo, que era el camino previo hacia el estado perfecto que dijo Marx, que era el comunismo. Y la democracia, en síntesis, término referido para designar a una de las formas de gobierno en que se puede ejercer el poder político real para el pueblo y del pueblo y para el pueblo. Así de sencillo. La democracia es considerada una de las formas de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En la democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que se hace necesario entre los gobernantes y los ciudadanos que se establezcan un diálogo que alcance los objetivos comunes. Ese es básicamente el sentir de la democracia, de demos y cracia y participación, gobierno del pueblo. Así tenemos que hacerlo. Es el fundamento principal de nuestras libertades, para poder tener nuestras libertades, que la vivimos en un sistema que se llama económico, que se llama el capitalismo. Y el capitalismo es la base, tiene su base en los siguientes pilares: la propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas, activos intangibles como acciones y bonos, intereses propios, por los cuales las personas persiguen su propio bien en una comunidad que pues sin tener opresiones sociopolíticas por ello, sino que cada quien se establece su futuro de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus oportunidades. Al ejercer esas oportunidades, entre más estudias, más trabajas, más asequible vas a tener los fondos hacia ti o las realizaciones hacia ti. En tanto que el socialismo es un sistema económico y social que se centra en su base ideológica en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada. Por eso que les digo que es la antítesis. O sea, el socialismo es contrario a pues la propiedad privada. Solamente piensan en el colectivo. Y esa es la medida que se ha dicho que se quiere. La colectividad del socialismo, que ya fracasó. Ya el modelo fracasó en la Unión Soviética, que fue la que la llevó a su máxima expresión. El socialismo como tal, él mismo alcanzó el término de socialismo al referirse, Marx no se refirió nunca como socialismo, es decir, para un estado de desarrollo. En cambio, Marx llamó a la sociedad comunista que aún no alcanza su etapa superior. El término socialismo fue popularizado durante la revolución bolchevique, que pues posteriormente fue asumida por Vladimir Lenin. Y así el marxismo-leninismo, el socialismo, es considerado como la fase previa al comunismo, mientras que la socialdemocracia es el término de socialismo que se alude a la redistribución de la riqueza mediante la aplicación de un sistema fiscal progresivo. O sea, los bienes son del Estado. Ya, como les decía, el sistema fracasó. La Unión Soviética se vino abajo. No había plata para pagar todo. No se vino abajo por la Guerra Fría. No se vino abajo por presiones, ni una revolución interna, sino porque no podía caminar, no podía pagar dádivas a los estados satélites que tenía alrededor del mundo, llevar adelante, seguir con los subsidios, y esa redistribución de la riqueza sin tener ingresos lo llevó a la debacle. Y así el Estado socialista ha fracasado una y otra vez en el modelo, ya sea que se llame modelo del socialismo del siglo XXI, ya sea que se llame socialismo, ya sea como usted quiere que le digan, es un fracaso. Y la pregunta que siempre hizo un profesor en Alemania a los incrédulos,
sobre el fracaso del socialismo, pregúntense de qué lado corrió la gente, para qué lado corrió la gente cuando cayó el muro de Berlín. 300.000 cubanos han llegado a Estados Unidos en el último año. ¿De dónde vienen? ¿De dónde escapan? Y así, ¿de dónde escapan 7 millones de venezolanos? Del sistema socialista de redistribución de la riqueza, que empobreció ese país, que era el país más rico y sigue siéndolo en minerales y petróleo, que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, pero es uno de los países más pobres, donde los maestros están peleando un salario de $7 al mes en este momento, que ganan $7 al mes en este momento, con una inflación del 800 tanto por ciento, y que las mediciones no llegan, por decirles algo, al sistema en Cuba, porque Cuba no facilita los datos. Allá no se tiene acceso a los datos. No es que están bien, sino que simple y llanamente no lo dicen. No lo dicen para poder cuantificar cuán mal están. Entonces los factores nos indican que el socialismo como tal fracasa en todos lados donde se implementa. Poco a poco, muy rápidamente, se deteriora lo que usted quiera. Y para esto, pues queremos ponernos en contexto de el término entre capitalismo y socialismo. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras
tierras antes propiedad de los nobles o de las comunidades se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa: el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba.
Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Cataluyuk en Anatolia de hace unos 9000 años tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Eso es realmente, pues hay muchos puntos que hay que analizar de esta propuesta. Primero, los anarquistas sí participaron en los movimientos que nos bajaron a 8 horas laborables y todo eso en la revuelta del 1 de mayo en Estados Unidos, los mártires de Chicago. Sin embargo, no dentro de la corriente tal como la pusieron allí. Y los estados en el sistema capitalista son reguladores. Se supone que se regula la libre oferta y demanda y también el grado de que haya participación. Leyes contra el monopolio, que es los reguladores, que en el caso de nosotros acá tenemos tanto la SEP como la ACODECO,
pues regulen el mercado y establezcan que se mantengan competitivas las normas para que el ciudadano se beneficie estando en esta economía de libre mercado. Pero, ¿eres de izquierda? ¿Eres de derecha? ¿Cómo se responde? Según el dicho, en la mesa no conviene hablar ni de religión ni de política. Y claro, en estos tiempos tan polarizados, los ánimos se encienden y una agradable charla puede acabar en batalla campal. Pero curiosamente creemos que precisamente para no agarrarnos a golpes, sí es conveniente hablar de esos temas, comprenderlos para dialogar y discutir, tomar postura a partir de la información y del entendimiento. Por eso, hoy te presentamos una explicación para que te cuestiones. ¿Eres de izquierda o de derecha? Estamos en Francia, el año es 1789 y hay una horrible crisis económica bajo el reinado de Luis XVI. Los campesinos, artesanos y mercaderes, a quienes ya no les alcanza ni para comer, pagan impuestos, mientras que los aristócratas y el clero no, pues sienten que es su derecho no contribuir. Aún muchos piensan que el poder del rey le es otorgado por Dios, pero los filósofos lo ponen en duda. Para resolver el problema se convoca a una asamblea nacional. El rey se sienta en medio. Quienes lo apoyan se sientan a su derecha. Quienes se oponen se sientan a la izquierda. El asunto desembocó en la Revolución Francesa, con un montón de complejas e interesantes consecuencias a nivel mundial. Por eso la idea de clasificar las posiciones políticas en izquierda y derecha brincó a otros países europeos y de ahí a América Latina y otras partes del mundo. Pero en la actualidad, ¿qué significa ser de derecha o de izquierda? En términos generales, se considera que la posición de derecha busca la permanencia del orden, un progreso paulatino dentro de un orden social heredado. Para la derecha son importantes valores como la jerarquía, el deber, la tradición, el libre mercado y el nacionalismo. Mientras tanto, por lo general, la izquierda busca la transformación de las estructuras sociales y se asocia con valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la regulación económica y el internacionalismo. Ambas posturas coinciden en defender la libertad y la justicia, pero su concepto de ellas puede ser muy diferente. Para ambas posturas, la libertad de expresión y de pensamiento son importantes, pero mientras la derecha hace más énfasis en la libertad de comercio y en otros derechos individuales, la izquierda piensa que esas libertades son ilusorias si las personas en la práctica no tienen recursos para ejercerlas. Para Isaiah Berlin, en lo económico, la libertad que busca la derecha es la llamada libertad negativa, o sea, la libertad de ser libre de obstáculos. Quiten las restricciones para que el individuo o la empresa pueda hacer los negocios que desee. Mientras que la izquierda busca la libertad positiva, es decir, libertad para que se abran posibilidades de hacer cosas de una manera mejor. Mientras que la izquierda quisiera restringir la libertad de los negocios para evitar la explotación o la contaminación, la derecha quisiera restringir la libertad de conductas que considera que van en contra de la naturaleza o de la moral. Y sobre la justicia, la derecha hace énfasis en que los transgresores reciban su merecido castigo, mientras que para la izquierda, la justicia significa que todos puedan cubrir sus necesidades y todos aporten según sus capacidades. Podría decirse que la derecha toma su inspiración del pasado. Las cosas, tal como son ahora, deben conservarse porque son el fruto de lo que ocurrió antes. Los más extremos incluso piensan que antes todo era mejor y que se debería volver a ese pasado glorioso. La izquierda suele tomar su inspiración en el futuro. Lo importante no es cómo somos, sino cómo podríamos ser.
Lo curioso es que tanto el pasado como el futuro suelen ser imaginados. Y claro, en lo negativo, en su afán nacionalista, la derecha pide que se impida la entrada de inmigrantes. En pos de mantener el orden y la jerarquía, pugna porque se les niegue derechos a grupos que han sido excluidos. Con tal de defender la propiedad privada y la libertad de comercio, permite que unos cuantos acumulen recursos mientras millones padecen hambre. Y al defender la tradición, la derecha extrema puede caer en el pensamiento único. Solo la religión y la cultura propia son válidas, mientras que los valores de los otros se consideran dañinos. Por su parte, la izquierda puede caer en un idealismo poco realista, calificado de utópico e imposible, o al ser tantos los futuros posibles, puede caer en conflictos internos interminables. Cuando la izquierda logra el poder, no es raro que caiga en el autoritarismo, buscando mediante la fuerza mantener los logros tan anhelados, aunque eso signifique cometer atrocidades. La izquierda acusa a la derecha de egoísmo. Se niega a compartir lo que tiene. La derecha acusa a la izquierda de envidia. Desea lo que no le pertenece. Hasta ahora hemos pintado un cuadro de oposiciones, como si pudiéramos simplemente dividir a la gente en dos posturas políticas. Pero no. Algunos expertos dicen que se trata más bien de un espectro. Se puede ser más cargado hacia un lado que al otro, pero la realidad es más compleja aún. Cada grupo o individuo puede tomar una postura de izquierda ante ciertos aspectos y de derecha ante otros. Alguien puede estar a favor de los derechos de las minorías, una posición de izquierda, pero en contra de que se busque la redistribución del capital. Un grupo puede defender valores religiosos, posición considerada de derecha, y al mismo tiempo abogar por los pobres y buscar terminar con la explotación. Y no vamos a ahondar aquí en las hipocresías. Personajes, grupos y partidos que dicen ser de izquierda y solo buscan su propio enriquecimiento, o quienes en lo público dicen defender valores tradicionales, pero en lo privado se comportan como lo que critican. Además, la definición de izquierda y derecha se ha transformado con el tiempo. Por poner un ejemplo, en el siglo XIX, la derecha, los conservadores, estaban a favor del proteccionismo económico y los liberales, considerados izquierdistas, a favor del libre comercio. En la actualidad, las posiciones se han invertido. Pero, ¿qué hace que tus opiniones se carguen más hacia uno u otro lado? Por un lado está la formación familiar y los valores que te inculcaron, pero también los intereses que afectan en tu vida. Además, parece haber un correlato biológico. Algunos estudios muestran que las posiciones más conservadoras se relacionan con un mayor tamaño de la amígdala, lo que indicaría mayor presencia de emociones como el miedo y la cautela. Lo que no está claro es si la amígdala crecida provoca que uno sea conservador o al revés. Por otro lado, hay quienes afirman que la oposición izquierda-derecha es demasiado simplista y no alcanza a reflejar la complejidad de las posturas políticas. Un sitio de Reino Unido propone usar la brújula política, dividida en 4 cuadrantes y que ubica tu postura entre los extremos de 2 ejes. En el horizontal, ubicas tu opinión acerca de cómo debería ser la economía. Más a la izquierda si crees que debería ser a partir de acuerdos colectivos, más a la derecha si crees que debería dejarse a la competencia de individuos y empresas. El eje vertical mide qué tanto crees que debería intervenir el Estado en la sociedad. En los extremos de abajo, el Estado prácticamente no existe. En el extremo de arriba, el Estado controla todo. El psicólogo Robin Skinner propone la idea de asociar a la izquierda con el arquetipo maternal. Quiere asegurar que todos tengan partes iguales, proteger a los más desfavorecidos y que todos se lleven bien. Y asocia a la derecha con el arquetipo paternal, propiciando la competencia y promoviendo que cada quien se valga por sí mismo. Los dos tienen su valor. Para él, lo que no es saludable son los modelos autoritarios, con representantes como Hitler a la derecha y Stalin a la izquierda, con regímenes caracterizados por el autoritarismo y la paranoia.
Advierte Skinner que cuando alguien se identifica más con su postura política que con el bienestar de las personas, es fácil caer en el enfrentamiento e incluso la violencia. Eso no significa que haya que ser tibio o abstenerse de participar en la política. Lo más saludable es que haya discusión de ideas, diálogo y que el disentimiento lleve a la toma de mejores decisiones. Se necesita la diversidad de puntos de vista. Para Hegel, la historia avanza precisamente gracias a las oposiciones. Su interacción es la que provoca el cambio. Es posible que nunca lleguemos a las utopías de izquierda ni se logren las fantasías que imagina la derecha, pero lo cierto es que las sociedades actuales no son como hace 1000 años, ni hace 500, ni hace 100. La sociedad evoluciona, quizá lenta, pero inexorablemente. En la actualidad, pocos políticos se nombran a sí mismos como de derecha, no quieren ser clasificados como reaccionarios, y los de izquierda tampoco quieren ser vistos como radicales para no asustar a sus electores. Ahora todos dicen ir hacia adelante y representar al pueblo o a los ciudadanos. Lo que te recomendamos es no dejarte llevar por la publicidad que dice generalidades o en la que solo ataca a los oponentes. Fíjate en los programas, acciones, propuestas y resultados. Y si tuvieras que completar la frase "el mundo sería mejor si", ¿tú qué contestas? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si el mundo? Para completar esa frase necesitamos educarnos. Necesitamos saber, tener valores, tener principios y estudiar. Realmente, ¿y cómo verlo? Pero hay uno de los factores que no se menciona allí, que es el de las oportunidades. Tenemos oportunidades en un país como el nuestro, que la educación pública es gratuita, en primaria y secundaria, y con una de las universidades más baratas del mundo. No hay excusa para no tener el acceso a mecanismos de desarrollo. Eso realmente nos los da nuestro sistema. Y no es una dádiva, lo pagamos con nuestros impuestos. No es que tenemos que ir al cajero automático a darle gracias porque nos da nuestro dinero, ¿verdad? Así no funciona la democracia, así no funciona el sistema. No tenemos que darle gracias al funcionario público porque hace el trabajo que tiene que hacer, que se supone tiene que hacer. Entonces, realmente el sistema democrático pues tiene esas vertientes y para eso pues sabemos. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de sus sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes.
En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían, y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir, y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión por las luchas en democracia, por nuestros derechos humanos. Y quiero compartirles a un youtuber que pues él desarrolla un poco la temática, pues pudo conocer y ver mucha parte de literatura y también con testimonios la realidad de un sistema socialista como el de Venezuela. El legado de Chávez. Por si alguien no lo sabe, Hugo Chávez fue el anterior presidente de Venezuela y padre de la Revolución Bolivariana. Una de sus primeras políticas fue el llamado Sistema de Democratización del Empleo, que implementó en la empresa PDVSA, que es la compañía estatal de Venezuela encargada de extraer el petróleo que tiene este país, que como hemos dicho, es mucho más abundante que el de Arabia Saudí. La plantilla de PDVSA se ha duplicado hasta llegar a los 115.000 empleados desde que Chávez llegó al poder. En solo 4 años, la empresa más grande de Latinoamérica se había multiplicado por 4. Sin embargo, Venezuela seguía produciendo el mismo número de barriles de petróleo que antes. Es decir, que esta ampliación de plantilla no se debía a criterios empresariales, sino simplemente a un intento por parte del gobierno de crear más empleos. En la administración pública pasó 3/4 de lo mismo. El gasto público se multiplicó por 3 durante el gobierno de Hugo Chávez. Eso significa muchísimos más funcionarios y muchísimos más programas de todo tipo. Sin embargo, los ingresos por la exportación de petróleo justificaban todo. Por eso es durante estos años cuando Venezuela pasa de tener un 60% de población viviendo bajo el umbral de la pobreza a tener solamente un 30%. Y aunque Hugo Chávez se empeñara en decir que había una conspiración de los países occidentales por atacar a la revolución bolivariana, lo cierto es que nadie rechazaba el petróleo de Venezuela. Y para muestra, aquí os pongo una cita de Nicolas Sarkozy, que por aquel entonces era el presidente conservador de Francia. Me alegra el buen desarrollo del escrutinio, marcado por una fuerte participación, que atestigua una vez más la vitalidad de la democracia en Venezuela. Sin embargo, este tipo de políticas, unidas al famoso terminaron por hacer que Venezuela dependiera casi en su totalidad del petróleo. En 2012, el 95% de las exportaciones de este país eran crudo. A esto hay que sumarle que, como hemos visto, PDVSA tenía un coste muchísimo mayor que el de cualquier otra petrolera del mundo. Sin embargo, siempre y cuando el precio de mercado del barril fuera superior al coste de extracción, Venezuela seguía ingresando dinero. Pero esperad un momento porque ahora viene la parte mala. En el año 2014, los precios del petróleo caen en picado y el primer país en notar los efectos es Venezuela. Las meteduras de pata de Nicolás Maduro. Para cuando empieza esta crisis petrolera, Hugo Chávez ya había muerto y le había sucedido Nicolás Maduro. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Parito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Maduro se encuentra con que Venezuela ya no gana dinero con su petróleo. Sin embargo, todavía tiene muchos sueldos que pagar. Eso, unido a la política del hace que Venezuela casi no tenga empresas privadas, con lo cual, aunque quisiera subir los impuestos y recaudar, no podría, porque ¿quién iba a pagarlos? Por si esto fuera poco, los impuestos se cobran en bolívares, que es una moneda que cada vez vale menos. Es decir, el gobierno no tenía ni dinero ni capacidad de conseguirlo. Y en ese momento es cuando Maduro toma una de las peores decisiones que puede tomar un político: imprimir dinero para conseguir liquidez. Al devaluar el bolívar, la inflación se disparó. Para que os hagáis una idea, en los 3 meses de verano de 2015, los precios se duplicaron. Esto significa que si tú estás en Caracas en el mes de junio de 2015 y te tomas una cerveza que te cuesta 50 bolívares, vuelves 3 meses más tarde al mismo bar y la misma cerveza te cuesta 100. Pues esto es lo que está pasando en Venezuela desde hace 3 años. Lo
Lógicamente, todo esto dio al traste con todas las misiones bolivarianas que había creado Hugo Chávez para acabar con la pobreza. Y en este momento es cuando Nicolás Maduro toma la decisión que termina por reventar toda la economía venezolana. Nuevo instrumento legal para regularizar todas esas actividades económicas. Bueno, tiene que ver con la creación del precio máximo de venta al público. En opinión de Maduro, la inflación se debía a la especulación de los capitalistas. Olvidaba que su gobierno había sido el primero en especular con su divisa. ¿Y cuál ha sido el resultado? Os preguntaréis. Imaginad que tenéis una carnicería en Maracaibo y vuestro proveedor está en Colombia y os vende la carne en dólares. Vamos a poner, por ejemplo, que el kilo de ternera está a $10. El tipo de cambio que te da el Banco Central de Venezuela es de 10 bolívares por dólar, pero en realidad nadie te va a dar dólares a ese precio. Así que si quieres pagarle a tu proveedor, a lo mejor le tienes que dar el equivalente a 10.000 bolívares. Una vez has comprado la carne, llegas a tu tienda en Maracaibo y la quieres vender, pero el gobierno pone un control de precios y no puedes vender más caro de 1.000 bolívares. Con lo cual, no es ya que no ganes beneficio, es que estás en pérdidas. ¿Qué haces en este caso? Pues o una de dos, o cierras la carnicería o intentas colocar tu producto en el mercado negro. Y algunos preguntaréis, ¿y por qué tienen que comprar productos en el extranjero? Siguiendo mi ejemplo, ¿acaso no hay ganaderos en Venezuela? La respuesta es que cualquier producto que quieras comprar necesita alguna herramienta o alguna materia prima que se hace en el extranjero. Por ejemplo, si quisieras producir tu propio trigo en Venezuela, necesitarás las semillas, los fertilizantes, el tractor. Alguna de esas cosas seguro que está hecha en otro país. A día de hoy, ningún país es capaz de producir todo lo que consume. Todos, de una forma u otra, necesitan comerciar con otros países. Y más aún Venezuela, que como hemos dicho, basaba toda su economía en un único producto que era el petróleo. Y ahora ni siquiera eso. Venezuela ha lanzado su mayor oferta de compra. Quieren comprar más de 8 millones de barriles de crudo a Estados Unidos o Nigeria. Como decíamos antes, los costes de producción de petróleo en Venezuela son tan altos que les resulta más rentable comprarlo a otros países que producirlo en el suyo. Y todo esto es lo que explica estas colas kilométricas que vemos en los supermercados de Caracas, donde la gente se pega por un rollo de papel higiénico. Así llegó Venezuela y así están otros países socialistas que en su utopía de repartir dádivas, porque no solucionan nada, no se soluciona regalando subsidios, no se soluciona, se soluciona creando oportunidades, y eso es lo que desarrollan estos youtubers sobre esta situación. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. A raíz de una conversación que tuve hace unos días con una persona que me hablaba de una sociedad idílica construida a base de ideas comunistas y con quien no tuve la oportunidad de debatir con argumentos, hago este vídeo con afán de explicar qué es el comunismo y por qué no funciona. Para empezar, el comunismo es una ideología basada en la propiedad común de los medios de producción y la inexistencia de clases sociales y mercado. Se basa en una teoría económica conocida como la teoría de la explotación, que descansa a su vez sobre una teoría que es la teoría del valor-trabajo, planteada por primera vez por Adam Smith. En el siglo XVIII tuvo lugar la revolución industrial en Inglaterra y el economista y filósofo Adam Smith, del que todos, supongo que ligeramente, hemos escuchado hablar, determinó, como buen calvinista que es y persona que cree en el trabajo como el medio para ganarse el cielo, determinó que el valor de las cosas lo da las horas de trabajo que tiene detrás. Es decir, un carruaje vale más que un lápiz simplemente porque el carruaje pues tiene muchísimas más horas y energía de personas trabajando en ese producto. Entonces, un siglo después, Karl Marx, que se leyó la obra completa de Adam Smith, pues se interesó por la teoría del valor de las cosas y constató que si el beneficio sale del valor que da el trabajador pero se lo queda el empresario, estamos ante una explotación, y de ahí la teoría de la explotación. Entonces, según Marx, el empresario es algo inútil, no da nada de valor a la empresa, simplemente él se beneficia dado a que explota a la gente, y la culpa del sistema la tienen las instituciones capitalistas. Esto da lugar a un movimiento ideológico muy popular entre los trabajadores, sobre todo a raíz de la publicación del Manifiesto Comunista de la mano de
Karl Marx y Engels. Un tiempo después, Karl Menger, que es un economista del siglo XIX y fundador de la Escuela Austríaca de Economía, rectifica el error de Adam Smith de decir que el valor de las cosas son las horas de trabajo que supone un producto, y afirma que la teoría de los economistas españoles del siglo XVI, es decir, del siglo de oro, que decía que el valor de las cosas es la valoración subjetiva del individuo que va a comprar, era correcta. Es decir, el valor de las cosas no está determinado por sus costes ni las horas de trabajo que tenga detrás, sino por el valor que le atribuye el mercado, con los mercaderes ofreciendo su mercancía y la gente expresando sus gustos y preferencias. Es decir, por la oferta y la demanda. Este subrayador vale lo que vale, no por las horas que ha estado trabajando una persona en fabricarlo, vale lo que el mercado está dispuesto a pagar. Si vale 1,20 € es porque está estudiado que ese precio es al que se vende este subrayador, dado que pues hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, y pues los empresarios están dispuestos a venderlos a 1,20 € y los compradores a comprarlo a ese precio. La mala interpretación económica de Karl Marx caló muy hondo y desató movimientos obreros en toda Europa. Los teóricos económicos se esforzaron para hacer ver a los gobiernos que ese sistema no podía funcionar, ya que científicamente partía de un error, y a su vez eso amenazaba al capitalismo que, como hemos dicho, estaba haciendo crecer Europa a pasos agigantados. Los políticos se aprovecharon de este planteamiento socialista para hacer crecer al Estado. Justificarían más gobierno en nombre de controlar a los malvados empresarios y redistribuir la riqueza que estos generan. Así tendríamos una sociedad más justa e igualitaria. Es decir, tuvieron el discurso perfecto para conseguir hacer al Estado ganar fuerza. Cuando hablamos de comunismo tenemos que tener en cuenta la base teórica, que es de lo que hemos estado hablando. El comunismo no puede funcionar por lo que hemos dicho. Mucha gente es comunista o simpatiza con esas ideas por la fantasía que le venden, el discurso moralista del buenismo. Pero la clave es hacer ver a esas personas que las cosas tienen un valor, ¿vale? Y ese valor está basado en la oferta y la demanda, y no en el trabajo dedicado a estos productos. Deben existir precios para coordinar la economía. Sin estos no hay cálculo económico y se desata el caos. Además, muchas veces, incluso nosotros mismos, seguro que hemos dicho, oye, es que el capitalismo es malo, y en cambio pues el comunismo hecho bien sería genial. Esto ocurre porque el capitalismo se compara con la realidad, con lo que existe, con lo que ha ocurrido, con sus problemas. En cambio, el comunismo se compara con la magia, con la fantasía, ya que los comunistas se refieren al pasado como que eso no era comunismo, eso no era verdadero comunismo, el comunismo nunca ha existido. Es por eso que os pediré que me dejéis hablar un poco del comunismo en la práctica. Ya hemos visto la parte teórica, el por qué, pues científicamente no puede funcionar, dado que parte de un error. Tema que sabemos que no puede funcionar, se ha probado, de hecho se ha probado unas 70 y pico veces en la historia de la humanidad. Un tipo llamado Vladimir Lenin decidió llevar a cabo estas políticas haciendo la revolución bolchevique, la revolución rusa, que empezó en 1917 y terminó en 1922, con el flanco rojo ganando la guerra y convirtiéndose en el número 1 de la Unión Soviética. Lo demás es historia. Cualquier persona que sepa un poco de historia del siglo XX sabe pues lo que ocurrió en Rusia, en la Unión Soviética, Stalin y compañía, pero yo lo que quiero remarcar es que no fue un experimento precisamente a pequeña escala. Se impuso el comunismo a millones de personas en el país más grande del planeta, y este sistema imperó en la Unión Soviética hasta 1991, hasta prácticamente 70 años después, cuando se derrumbó el bloque comunista en 1991. Esto se ha probado no solo en la Unión Soviética, sino en decenas de países más, y las consecuencias han sido las mismas, que son catástrofe económica, desabastecimiento, improductividad, escasez de recursos, ineficiencia estatal, hambre, represión, etcétera. Nombraré algunos de los países que han sufrido el comunismo, dado que hay gente que se piensa que todas estas ideas tan geniales que tienen en la cabeza nunca se han llevado a cabo. Algunos de estos países son Armenia, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, todos los países de la antigua Yugoslavia, todos los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Alemania, Hungría, Camboya, China, Vietnam, Cuba, Etiopía, Mozambique, Rumanía, Chipre,
y Polonia, entre muchas decenas más de países. Los países que aún a día de hoy están bajo un régimen comunista son China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam. Y os aseguro que si tenéis un mínimo de respeto por vuestros derechos y libertades como individuos, no viviréis en ninguno de estos 5 países que he nombrado anteriormente. En resumen, quiero sintetizar y decir que el comunismo es malo por las siguientes razones. Es un sistema totalitario, es un sistema que se impone por la fuerza a la población. La gente en su mayoría no quiere comunismo, ¿vale? Esto es una idea de unos cuantos iluminados que en contextos de agitación social pues triunfa. Es sumamente totalitario, centralizado y represivo. Lo segundo es que es un sistema que explota a los trabajadores, porque todo es público. Entonces, ¿cómo pagas ejército, servicios públicos, avances tecnológicos? ¿Cómo financias una sociedad así? Pues pagándole menos de lo que le toca a un trabajador. Aparte, los salarios son forzosos. Tú en el capitalismo, si no estás de acuerdo en cobrar 1.100 euros, pues oye, eres totalmente libre de dejar tu trabajo e ir a una empresa que te pague 1.300. En el comunismo no puedes hacer eso porque en todos los sitios te pagan lo mismo. La tercera es que es injusto por naturaleza. No se da a cada uno lo que se merece porque se decide desde la política cuánto debe recibir cada persona y es lo mismo. Y cuarta, económicamente es imposible, independientemente de si es bueno, malo, justo, injusto, un sistema en el que no hay propiedad privada, no hay precios y sin precios no hay cálculo económico y entonces no se pueden hacer previsiones. En nuestro día a día manejamos precios, tomamos decisiones constantemente basadas en los precios. En un sistema en el que no hay precios, es un sistema caótico condenado a la miseria. Para acabar, quisiera decir que yo ideológicamente me considero liberal, es decir, soy una persona que considera la libertad la esencia del progreso y de la convivencia, ¿no? Independientemente pues, de las ideologías distintas que hay en la sociedad, todo el mundo tenemos ideas distintas, pues en base a la libertad pues podemos convivir y en el peor de los casos coexistir pacíficamente. Quiero dirigirme pues, a esas personas que creen o quieren formar un sistema colectivista, centralizado, basado en el poder y toma de decisiones del Estado, que lo lleven a cabo ellos solos, que se agrupen y ellos solos lleven a cabo ese proyecto. Los demás no queremos formar parte del maravilloso paraíso comunista. Por favor, vive y deja vivir. Dicho esto, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, hacérmelo saber con un me gusta, comentarme pues qué os ha parecido. Pues muchas gracias, Abreu, por el comentario que nos hizo sobre esta teoría, las teorías y lo que se basa. Y es eso, nosotros somos demócratas y creemos en la democracia y en el sistema democrático. Por eso defendemos nuestro sistema. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya servido todos estos 3 especiales para tener un poco más de marco de referencia sobre estas situaciones. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.